Vamos a hacer otra clase. Sí, de nuevo, miren. Clic derecho, New, Java Class. Vamos a colocar Main Reloj. Fíjense que ahora vamos a tener dos programas dentro de un solo proyecto. Eso es factible, por si acaso. Sí, se puede tener varios. Ya la idea es que uno trate de hacer uno solo en particular para separar la responsabilidad, pero uno en esta parte tiene los programas. ¿Ya? ¿Cuál es la cosa que le da la cualidad del programa? Recuerden que colocan PS B corta M en esta clase. Entonces sería PS B corta M. Luego tabulación. ¿Bien? Ahora tenemos otro programa. Inmediatamente cuando guardamos esto, fíjense que actualmente no tiene un símbolo play. Si lo guardamos, nos queda con símbolo play. Entonces significa que ese es un programa. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la situación que vamos a simular? Para evidenciar que el reloj funciona, vamos a llegar y representar que tenemos un reloj, que ese reloj no tenemos que ensamblarlo, simplemente cuando lo creamos, se crea completito. ¿Me entienden? No vamos a crear los objetos por afuera y no los vamos a ensamblar. Simplemente en el momento de crear el reloj, él internamente va a crear sus objetos. ¿Se fijan? Vamos a representar otra situación. En la situación anterior eran las piezas solas, las ensamblamos. Ahora lo que vamos a hacer es crear el reloj, pero el reloj tiene que tener la capacidad de poder crear a los objetos internos. Eso se puede hacer. Luego le voy a decir al reloj, cambia la hora. Ni siquiera eso, cambia el minuto. Al minuto 59. Luego le voy a decir, avanza 2 minutos y muéstrame en qué minuto estás y en qué hora estás. ¿Eso qué tiene que dar como resultado? Tendría que aumentar la hora, tendría que mostrarte en el que está en el segundo minuto, o en el minuto, no, el minuto 1, porque estaba en el 00, y en la hora 1, dependiendo de la hora que tenga. ¿Se fijan? Entonces, yo voy a crear la situación en el main, pero hay que uno programarla completa en el otro lado. ¿Se fijan? Eso es la cuestión que diría que la orientación objeto es más difícil. Primero hay que simular la situación, después hay que hacer que eso funcione. Y ahí va a depender de cómo vamos a utilizar esa composición y colaboración. La vamos a hacer paso a paso. ¿Bien? Dígame. Aquí vamos a simular entonces crear un reloj completo. Luego de eso, vamos a decir que cambiar la hora a 3, cambiar el minuto a 59 y luego avanzar 1 minuto, luego avanzar 1 minuto. Esa es la situación que vamos a simular. ¿Ya? Con eso deberíamos ver si el reloj realmente está haciendo su pega. ¿Sí? ¿Perdón? Si tenemos la hora 3, y en la 3:59, si avanza 1 minuto debería salir 4:00. Si avanza 1 minuto más debería decir 4:01. ¿Ya? Y esa es la situación que vamos a hacer. Y lo último es mostrar el reloj. Mostrar la hora. Para eso vamos a requerir utilizar lo que son las clases compuestas y colaboración de objetos. ¿Ya? Partamos por el primero. Crear un reloj completo. ¿Cómo yo le doy la cualidad a mi constructor de la clase reloj? La capacidad para que en el momento en que se cree el reloj, cree sus objetos internos, que serían el visor hora y el visor minuto. ¿Bien? Entonces, voy a ir a el reloj y desde aquí voy a decirle que el constructor por defecto haga esa acción. En el momento que se crea un reloj, lo que haga es crear sus partes también. ¿Ya? Entonces acá,
le vamos a dar es que el estado inicial sea visor hora igual new visor hora. Luego visor minuto igual new visor minuto. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? En el momento que creamos el reloj con el constructor por defecto, el constructor por defecto, el estado inicial, es que tiene dos objetos nuevos en el visor hora y visor minuto. ¿Sí? Sí. Ese es el nombre de la clase. Cada vez que tú ocupas un new, el nombre es de clase, porque está, dice, a partir de la maqueta visor hora, créame un objeto que lo vamos a dejar en visor hora, en el atributo. Sí. Y con ese constructor, miren, los paréntesis redondos te dicen qué constructor es. Este constructor se llama constructor por omisión. No es por defecto. Es por omisión porque no tiene nada de código la clase visor hora. Estos son los atributos. Esto es la clase. La clase es el tipo. O sea, podemos decir, yo le podría haber puesto Pepito, visor minuto. Son igual. Es que la idea es que se confundan. Tienen que pegarse cabezazos con esto. El lenguaje de esto es un tema. ¿Ya? Ya. Ahora, eso está resuelto. ¿Qué estamos diciendo? Que en el momento que se crea un reloj, se va a crear completo. Ya tiene ensambladas sus partes. ¿Se fijaron? Sí, Victoria. En el private, después va el nombre de la clase y eso lo otro es una característica. Sí, un atributo. La característica cuando se convierte en un objeto. ¿Ya? Ahora, que tenemos entonces acá el reloj completo, vamos a hacer la otra parte. Main reloj, que es como creamos el reloj completo, simplemente hacemos reloj R igual new reloj. ¿Y qué pasó aquí? Está en rojo. ¿Cuál es el problema? Muy buena pregunta. ¿Ya está importado? No en esta clase. Está importada en el main, no main reloj. Porque estamos simulando otra situación distinta. Y no podemos importar. ¿Ah? No podríamos importar. ¡Código cochino! ¿No se hace? Cada uno tiene su propia responsabilidad. Entonces acá vamos a colocar import entidad reloj. Ahí está. Reloj R igual new reloj. Ahora tenemos que tener la capacidad de cambiar la hora a 3. Pero resulta que la hora no está ni siquiera guardando nada. No tiene nada. ¿Explican? Entonces, ¿quién es el que cambia la hora? ¿El reloj? ¿El visor hora? ¿Quién es el que cambia la hora? Dijeron, la respuesta es que me dijeron, el reloj me dijeron no. Visor hora me dijeron no. El visor minuto dijeron sí. Y la respuesta es, todas son correctas. El reloj sí es el que cambia la hora indirectamente a través de un método. El visor hora sí puede cambiar su propia hora. Y el visor minuto, a través de colaboración, también cambia la hora. Por lo tanto, esas tres situaciones cambian la hora. ¿Está pichi? Entonces, tenemos que dar, primero, no tienen por qué el reloj mostrar los elementos internos que tiene. Yo puedo decirle al reloj, cambia la hora, y él internamente va a cambiar la hora. Pero yo tengo que poner un método. Ahora tiene más sentido el tema de tener los métodos y cosas encapsuladas.
Se fijaron que anterior lo único que teníamos era una variable, un atributo. Pero aquí no es así. Uno puede meter dentro de un objeto, llegar y llamar a un método de ese otro objeto y ese otro objeto recién cambiar la cuestión. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir que R punto cambiar hora, tal cual como dice. Y le voy a cambiar la hora a 3. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Está en rojo, ¿no es cierto? Perfecto. Apretémosle clic a la ampolleta. ¿Qué dice? Crear método, cambiar hora int. ¿Se fijaron? Apretamos clic. Vamos al reloj. ¿Y qué encontramos? Abajo dice public void. ¿Se fijaron que dice public? Porque como están en diferentes carpetas, la única forma que tiene para poder acceder a ello es que tenga el método de acceso public. Bien, ahora, por omisión, fíjense que deja algo. ¿Se fijaron que puso un int? Un entero. ¿Y qué otra cosa más puso? Throw new unsupported operation exception. No, esto que está acá lo hace solito. Lo que está diciendo es que si uno llega y utiliza el método cambiar hora, el programa se cae. Porque te está diciendo, no tengo ese método ahora ningún código. Eso lo hace por omisión. No hemos visto excepciones, eso desde el módulo 3. ¿Ah? Sí, cuando tú haces throw new y todas las clases que hereden de exception te mandan excepciones hacia afuera. Y esas son las ventanitas que uno ve con errores. ¿Ya? Entonces eso se borra. Eso es del módulo 3. ¿Cómo sería cambiar la hora? ¿De quién es la responsabilidad de cambiar la hora? ¿Quién debe guardar la hora? El visor hora internamente tiene que tener algo donde guardar su hora. Por lo tanto, nosotros no llegamos y modificamos directamente al visor hora. Le decimos también que cambie la hora. ¿Van notando esto? Le voy a decir lo siguiente. Visor hora, que ese es el atributo, punto, cambiar hora, y le voy a pasar ese mismo i. Ese i es el número 3 que viene desde el main. Dijimos cambiar hora 3. Se creó el método en reloj. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar hora, pero en el visor. ¿Sí? Desde acá. Vas a tener que acostumbrarte a los saltos cuánticos, Lolita. Los programas ya no son en una dimensión, van a ser tridimensionales, n-dimensionales. ¿Ya? Te aflige. Tómate un dedo. Ya. Luego, apretamos clic en la ampolletita y dice create method cambiar hora. ¿Se fijaron? Y vamos entonces al visor hora. Y fíjense lo siguiente, ¿qué es el método de qué tipo de accesibilidad salió? Void, pero no tiene ni public, no tiene ni private. ¿Qué significa eso? Eso se llama visibilidad package. Solamente, eso se llama visibilidad package. Solamente las que pueden ver esos métodos son las clases que están dentro de esa misma carpeta. En este caso, las clases que pueden verse entre ellas son reloj, visor hora, visor minuto. Y sería. Entonces, el main, en ese caso, no tiene en ningún momento acceso a ese objeto, a ese método. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que empezar a ver. Java tiene esto, que va poniendo barreras en la visibilidad. No es necesario que ese método lo vea el main. Es necesario que solamente lo vea el reloj. Por lo tanto, no tengo para qué darle acceso. ¿Bien? Y se fijaron que lo hizo solito. NetBeans le está enseñando. Ajá. Borremos. Todavía no, miren. Aquí se fijaron que cambiar ahora y
Esta clase no tiene ningún atributo, no tiene nada. ¿Dónde va a guardar ese número? Y ahí le vamos a colocar un atributo. Se fijaron que en ese momento es donde decimos la responsabilidad del visor hora es guardar la hora, no del reloj. El reloj, la responsabilidad que tienes es ensamblar el visor hora. Esa es su responsabilidad. El mail, la responsabilidad que tiene es entrada y salida, pedir cosas por teclado, mostrar cosas por pantalla. Separación de responsabilidades. No se colocan las cosas en cualquier lado. Se colocan cada cosa donde tiene un propósito específico. Aquí se coloca el atributo. Entonces aquí es private int hora. Nosotros acá somos expertos ahora en hacer constructores sin parámetros, con parámetros y getter and setter. ¿Ya cómo es esa cuestión? Al insert, enter el constructor. Al insert, enter, espaciadora, enter. Por parámetro. Al insert, getter and setter, flecha arriba, espacio, enter. Y tenemos el get and set. Ahora, quiero que tengamos en cuenta. Vayan practicando eso, tienen que salir así. Así. No. Quiero que lo hagáis rápido. ¿Ah? Al insert, enter. Ya. Al insert, enter, espaciadora, enter. Después, al insert, getter and setter, flecha arriba, espacio, enter. Flecha arriba, espacio, enter. Eso tienen que practicarlo, les tienen que estar saliendo así. Esa cuestión no pueden demorarse mucho. Ahora no. Porque eso para mí esta cuestión de acá no es importante. Esto es importante. Ya bien. A ver, si tienen que estar con el nerviosismo. La presión. Ya. Ahora viene el siguiente cuestionamiento mientras están arreglando código. Vayan escuchando. Esto que está acá, se fijan que cambiar hora es el que tiene la responsabilidad de cambiar esa hora. Y resulta que tengo otro método que está haciendo la misma pega. ¿Quién es el que está haciendo la misma pega? Set hora. ¿Qué está haciendo set hora? Está recibiendo una hora y modificando la hora. Y aquí es cuando uno toma decisiones. No necesariamente yo tengo que hacer un setter público para los demás. En este caso, el que tiene la responsabilidad de modificar la hora es este, no ese. ¿Bien? Entonces, este método que está acá, yo puedo perfectamente colocarle private. Porque el que tiene la responsabilidad de modificar la hora no va a ser él, va a ser el método cambiar hora. Entonces cualquier otro objeto que quiera acceder a visor hora no va a poder ver el método set hora. Bien, por eso les digo que los getter and setter para mí no son algo importante en este módulo. Porque uno tiene que delegar responsabilidad. La responsabilidad de cambiar la hora la tiene el método cambiar hora y no otro. Este de acá va a tener la responsabilidad cuando no exista algún método. Si no existiera cambiar hora, el método por defecto es el set. ¿Bien? Entonces yo quiero que se potencie su capacidad de crear.
Ahora que nosotros tenemos este método de acá, vamos a hacer el cambio. Tenemos que colocar la hora igual I. Entonces acá, hora igual I. Y aquí les voy a hacer un tour de todas las cosas que están ocurriendo. Fíjense que son hartas. Vamos desde el main hasta llegar hasta acá. ¿Bien? Desde el main, lo primero que está haciendo es llamar al método. En este caso sería su propio comportamiento. Un comportamiento que tienen los relojes es cambiar la hora. Cuando uno le aprieta ahí, cambia la hora. ¿Ya? Después vamos a filosofar con el tema de la orientación a objetos, con humanos y cuestiones raras. Por ahora, un sistema llega y le cambió la hora. ¿Ya? Y le cambió la hora 3. ¿Dónde se fue aquí? ¿A qué clase? A reloj. Entonces pegamos un salto cuántico a reloj. Y se fue a justo ese método, cambiar hora. ¿Qué es lo que hizo cambiar hora? Sí, pregunté otra pregunta. ¿Qué hizo? ¿A qué objeto? Al visor hora llegó y llamó a un comportamiento de él, que es cambiar hora. Sí. ¿Dónde está escrito ese comportamiento? En el visor hora. Cambiar hora. ¿Y le pasó quién? ¿Quién es este y cuánto vale? 3. Y acá va un 3. Perfecto. ¿Y eso para dónde se fue? Visor hora. ¿A qué método? Cambiar hora. ¿Qué es lo que hizo cambiar hora? Recibió un 3 ahí. ¿Y ese 3 a quién se lo pasó? A la hora. ¿Qué es lo que es la hora? Un atributo. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que va haciendo así, en cadena. Y es porque... ¿Otra vez? Otra vez lo vemos, ya. Aquí, fíjense, se creó un objeto de tipo reloj. A ese objeto reloj se le dijo cambia la hora, que es un método. Y recuerden que nosotros distinguimos, cuando es un objeto le llamamos comportamiento, porque es algo que está en memoria. ¿Ya? Ese comportamiento le pasamos un 3, valor 3. ¿A dónde saltó esto? Al reloj. Y ahí estamos dentro de este comportamiento del reloj. Recibe este 3 aquí. ¿Y qué es lo que hace? Pesca el objeto visor hora y le hace lo mismo. Cambia la hora y le pasa el 3. Luego, ¿para dónde salta? Visor hora es de tipo visor hora, pero como clase, ¿cierto? Es de ese tipo. Vamos a visor hora. ¿Y qué es lo que hace cambiar hora? Pesca ese 3 y ¿dónde lo guarda? En hora. Y ese es su atributo. ¿Y por qué es su atributo? Porque a él le pertenece. Es su responsabilidad guardar ese valor. No del reloj. El reloj es la responsabilidad que tiene es guardar el objeto visor hora. ¿Bien? Oye, esto que estoy hablando que cuesta mucho que analizarlo, especialmente a los propios. ¿Ya? En el momento en que tú le apretas el main reloj lo haces correr. Vamos a hacer después un debugging. Vamos a hacer todos los saltos con el programa corriendo. Ya que en el debugging de NetBeans es apretar F7. Ahí les voy a enseñar cómo hacer debugging. ¿Ya? O que lo que llamamos prueba unitaria. Entonces, vamos al siguiente. Dice cambiar minuto, el minuto a 59. ¿Sí? Vamos a hacer acá un R punto, ahora es cambiar minuto. Abre paréntesis y colocamos 59. ¿Bien? Fíjense que acá ocurrió exactamente lo mismo que la hora. No tenemos este método. ¿Y a quién le estamos delegando la responsabilidad de ese método? Le estamos diciendo que el reloj tiene la capacidad visible, entre comillas, de cambiar el minuto. Él llega y acciona. Le dice que le pasa la responsabilidad, se le pasa la pelota hasta que alguien lo hace. ¿Ya? Y eso lo va a hacer con todos los objetos que vaya componiendo. Hasta que encuentre a alguien que se responsabilice de eso. Ese es el cuento. ¿Ya? Entonces aquí apretamos clic en cambiar minuto y vamos por colocar create method. Fíjense bien, cuando hacemos eso se sale el error del main, pero vamos al reloj
y sale ahora cambiar minuto y lo puso public. Y eso es porque la clase reloj está en un package distinto que la clase main. Entonces, para poder acceder a él necesita public. Hasta ahí lo mismo que ignora. Se colocó el método public porque la clase reloj está en una carpeta distinta que la clase main reloj. Adelante. Ya. Vamos a borrar entonces este throw new unsupported exception. ¿Ya? Ya, ahí lo borramos. Ahora, ojo con esto. La misma cosa que les dije en el visor oral. No se puede cambiar, el reloj no tiene la capacidad de cambiar un valor del minuto porque no es su responsabilidad. Le delega la responsabilidad a otro, que sería el visor minuto. Entonces acá decimos que visor minuto, punto, cambiar minuto. Y le pasamos el valor i. Recuerden que esto viene de rebote. Lo que viene acá es un 59. Y aquí viene un 59 que le vamos a pasar un método que no existe. No, porque eso, mira, ojo con eso, eso te da bien haciendo ruido de hace harto tiempo. Ojo, las llaves, cuando uno aprieta aquí, cuando uno está con una llave abierta, significa que es una región de memoria distinta a esta región de memoria. Por lo tanto, esta variable i, aunque se llame igual, no es la misma que está acá. Porque cuando entró como parámetro, entró a este espacio de memoria. Aquí hizo lo mismo, es otro espacio de memoria. Sí. Entonces, No hay si que... lo tenemos, profe, entonces si nosotros quisiéramos modificar, por ejemplo, el 59 y si apareciera 25, nos vamos al 20 y Sí. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Ese visor minuto, por ejemplo, de acá, es un visor minuto único que está dentro de esa memoria y que no se va a equiparar a otros, porque es el parámetro. Pero en cambio este verde no, pues digamos que el atributo es algo compartido por todos los métodos. Por eso está en verde. No lo había visto esa hora en todo, ¿no? Ya, pero bueno. Esa es otra. ¿Ven que yo voy haciendo level up mientras les voy explicando también? Ya. Sí, tengo otra forma de explicarlo. Ya. Ahora, este cambiar minuto, antes de que lo creemos, ¿de qué tipo va a ser? ¿Es public, package o private? Private, en esto suda. Es de modo package. Porque la clase reloj está en el mismo package que la clase visor minuto. Por lo tanto, no es necesario que sea public. No están en diferentes carpetas. Están en la misma. Por lo tanto, si tiene visibilidad package, van a poder verse entre ellas. Pero ¿cómo me doy cuenta que ambas no tienen visibilidad package? Es que no... Yo te lo estoy explicando para que lo entiendas, porque el Netflix lo hace solo. Te va a discriminar solita la cuestión y te va a alegar si no le colocáis bien la cuestión. ¿Sí? Entonces aquí, en la misma carpeta. Sí, aquí mira, apretamos clic, dice Create Method. ¿Perfecto? Luego de eso aquí sale. Vamos a visor minuto y fíjense, ¿de qué tipo es? No tiene ni public, no tiene ni private. Ah, perfecto, visibilidad package. ¿Por qué es visibilidad package? Porque las clases están en la misma carpeta. Oye, no crean que lo que yo les estoy explicando algo fácil. Pesquen. Si a usted le está haciendo sentido ahora, yo me estoy dando por pagado. Esta cuestión de verdad que cuesta mucho internalizarlo. Yo me he puesto, de hecho ahora por eso estaba compilando en la mañana. Así. Como miércoles le explico esto de la forma más simple posible. ¿Ya? Entonces, ahora borremos esto y nos enfrentamos a la misma situación. El que tiene la responsabilidad de guardar ese minuto es el
visor minuto. Llegamos al punto más ínfimo, a la granularidad más pequeña. Es donde se tiene que guardar el valor en una primitiva, en un int. Ahí él tiene la responsabilidad porque a él le pertenece la cuestión. Entonces, acá colocamos private int minuto. Bien. Y acá viene el otro cuento. Perfecto, yo no voy a decir nada. ¿Cómo se hace? Ya, ya. Al insert enter enter. ¿Qué resultado les da eso? Constructor sin parámetro por defecto. ¿Qué viene después? ¿Y ese qué constructor es? Con parámetro. Perfecto. ¿Qué viene después? Y esos son los getter and setters. Perfecto. ¿Quién tiene la responsabilidad de modificar el minuto? No, el atributo, la responsabilidad que tiene es guardar cosas. El método cambiar minuto, ojo. Por lo tanto, el setter que estaba public, pásenlo a privado. Private. Ya, entonces lo voy a hacer yo. Al insert. Bien, cale, se quedó pegado. Ahí está. Al insert enter enter. Al insert enter espaciadora enter. Al insert getter and setter flecha arriba espacio enter. ¿Están listos? Nunca tan precoz. Evolucioné, que es un amigo imaginario que me agarra para el huevo. Ha dejado la huella en mí, Paula. Mi trabajo está hecho, hijo. Mi trabajo está hecho. Tenía un amigo imaginario que te agarra para el huevo. Bien, ya, entonces, ahora que tenemos no tenemos ninguna acción en este método cambiar minuto. ¿Perfecto? No importa, ya, entonces aquí, coloquemos minuto igual int. Y, ya, igual y. Y este tiene que ser private. Porque la responsabilidad de guardar se la dimos a cambiar minuto. Y eso por lo tanto no va a quedar visible ante los otros objetos. Esa es mi manera de encapsular. No le estoy dejando a los otros acceder a mis cosas porque sí nomás. Y de aquí después, lo que viene en muy poco tiempo, que sería mañana, aquí nosotros vamos a colocar restricciones. ¿Ya? Porque acá si llega un i, yo voy a meter cualquier i. Y si le paso 1.000.000, le vamos a poder meter un minuto 1.000.000. Ya. Entonces, veamos los saltos de nuevo. Estamos acá. Main reloj. ¿Dónde se fue aquí? Cambiar minuto. A reloj. Luego, de cambiar minuto, ¿qué es lo que hizo? Fue a su objeto interno, visor minuto, porque están compuestos, y luego le dijo, tú cambias el minuto, porque es tu responsabilidad. Le mandó ese valor 59. Y luego visor minuto llegó y le pasó este valor 59 y él lo guardó en su atributo minuto. ¿Sí? Eso quiere decir que si por ejemplo nosotros quisiéramos preguntar el minuto, tendríamos que decir al reloj que preguntara minuto. O sea, que le preguntara 20 minutos respondiera. ¿No? Sí. Exactamente. El mail le preguntáis, a reloj le pregunta a visor minuto y visor minuto le responde para arriba. Para mí es mucho más fácil. El otro me tenía confundida por la forma en que se escribía, pero esto es. Ahora entiendo. No, es como lo entiendo algunas cosas. ¿Perdón?
No, lo que dijo Laura es que si tú quisieras mostrar el minuto, ¿cómo le pides tú el minuto al reloj? El reloj, él no te va a mostrar el minuto directamente porque no tiene acceso al minuto. Entonces le va a pedir al objeto visor minuto que le entregue el minuto y él a su vez va a ser como un agente de paso. Le va a pedir el minuto y después lo va a pasar hacia afuera. Esa es la idea, van en así como pasándose la posta. Llega así, minuto, dice el main, ¿quiere el minuto? Y el reloj dice, oye, visor minuto, pásame el minuto. Aquí está, toma. Reloj, aquí está, main, ahí está, toma. Es como hacer el circuito para adelante, después el visor para devolver. Profe, ¿cómo lo mostraríamos ahí el visor en su dedo? Momento, estamos todavía... Estamos de a poco armando esto, ¿ya? Vamos de a poco. Ya. Hasta ahí voy a dar una... Voy a colocar aquí el avanzar minuto. Y antes de mostrar voy a cerrar el video, ¿ya? Ya, entonces, avanzar minuto, ¿cómo se haría? Lo mismo, tú le dices, oye, avanzar minuto. Le vamos a delegar esa responsabilidad. Punto avanzar minuto. No. Avanzar minuto. 1. Eso hace 1. Bien. No recibe parámetros. Le pone más. Y ahora vamos a ocupar otro nomenclatura. No va a ser más 1. Va a ser más. Va a empezar a acostumbrarse industrialmente. ¿Ya? Entonces, ahora este método que está acá lo vamos a crear en reloj. Y recuerden que este main está en un package distinto que la entidad reloj. Por lo tanto va a crearlo como public. Entonces acá colocamos aquí create method. De nuevo volvieron. Estaban en otra nube. Este método que está acá, cuando lo creemos, va a ser de modificador de acceso public. Porque este main reloj está en un package distinto, se llama package presentación, y el reloj está en el package entidad. Como son packages distintos, entonces la visibilidad tiene que ser public para que se puedan ver entre ellos. El main está en presentación y el reloj está en... Sí. Ahora, create method, y fíjense que por defecto lo dejó como public. ¿Bien? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Avanzar minuto. ¿A quién se le avanza el minuto? Al visor minuto, perfecto. Ya con eso me están demostrando que tienen clara la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad la tiene el visor minuto. Entonces acá decimos visor minuto punto avanzar minuto. Le decimos lo mismo. ¿Bien? Y le apretamos clic entonces a create method. Pero fíjense, cuando colocamos create method, ¿de qué visibilidad va a quedar? Package. Porque el que está interactuando ahí es reloj con visor minuto. Están dentro del mismo package. Entonces aquí en visor minuto quedó entonces avanzar minuto y quedó sin el public y sin private. Bien. Luego de eso, ya teniendo este cuento acá, ahora podemos hacer el tema de avanzar minutos, pero fíjense cómo lo voy a hacer. Primero les voy a colocar en comentario la antigua forma que nosotros teníamos. Y luego vamos a colocar la nueva forma que vamos a adquirir. ¿Ya? La antigua forma era minuto es igual a minuto más 1. Eso, así lo hacíamos. Y eso era nuestro patrón contador. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a hacer de una forma más reducida. Se va a colocar minuto más, punto y coma. ¿Ya? Ahí se puede colocar más igual 3. Y tenía otro... ¿Eso sería igual a más igual 1? Más igual 1, sí. ¿Le ponéis más igual algo? O puedes incluso colocar por igual.
Sí, tenéis varias formas de hacerlo. Todas las partes de sumatorias, productorias se pueden armar en forma de acrónimo. ¿Ya? Y esto es lo que se destila cuando uno hace programación. Si uno quiere avanzar uno, más. Más igual 5. Sí. ¿Bien? Ahora, fíjense en algo. Actualmente los métodos, esto ya sabemos el resultado que va a dar. Le va a aumentar en 1 al visor minuto, reloj hizo su pega, el visor minuto hizo su pega, por lo tanto está hecho. Pero aquí hay un problema. Resulta que cuando el minuto se avanza, ocurre un caso en donde tiene que necesariamente cambiar la hora. En ese momento es donde ocurre una colaboración. Y tenemos que representarla. No ocurre acá. Ocurre en el reloj. Porque el reloj tiene la capacidad de ver a ambos objetos al mismo tiempo. Tiene la capacidad de ver a visor minuto y visor hora. Por lo tanto, como reloj los puede ver al mismo tiempo, él los puede orquestar. ¿Sí? Sí. Sí. Existe, oye, ojo, eso que tú me estás mencionando, que tú le dices, oye, alguien hace esto y hace esto otro, existe un patrón de diseño que es de supervisión, que se llama observer. O sea, lo que tú estás diciendo existe. Las personas se empezaron a ver y a empezar a observar cómo funcionaba el cuento y replicaron comportamientos del entorno y empezaron a crear lo que se llaman patrones de diseño. Un patrón es algo, no es algo evidente. Cuando uno lo ve tantas veces y se da cuenta, esto representa esto. ¿Ya? O sea, lo que tú me dices existe. Se llama observer. Y de hecho, ese observer es la ley fundamental para crear programas en framework. Se llama MVC, Model View Controller. Observa, observa, por ejemplo, una pantalla gráfica. Y esa pantalla gráfica observa cómo van cambiando sus atributos. Y mientras lo observas, cambias en un modelo. Y en algún momento ese modelo persiste. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los carros de compra. Cuando tú llegas, ¿qué es lo que se está observando? ¿Cómo están metiendo los productos al carro? Eso es un Model View Controller. Estás observando cómo el usuario mete las cuestiones y en algún momento tú le decís, todos estos objetos que están en el carro de compra, ahora quiero que persista. ¿Qué es lo que se llama persistir? Base de datos. Y se guarda. ¿Ya? Y ese se llama patrón de diseño Model View Controller. Y se basa en lo que tú estabas diciendo. Patrón de diseño, observer. Observa, registra. ¿Bien? Sigamos. Ahora, el reloj, en esta parte hay una condición en la cual no puede avanzar al tiro. Y es súper importante saber cuál. Si tú estás a punto de avanzar, a punto de avanzar. ¿En qué momento es cuando se registra la hora? Cuando estás a punto de avanzar un minuto. ¿En qué minuto tú estás observando el momento justo en cuando tiene que avanzar también la hora? En el 59, no en el 60. En el 59, porque justo en ese momento se va a convertir en 60. Al término 59, ¿no es cierto? Ya, y ocurren dos cosas en cadena. Ocurren dos cosas en cadena. Momento. Si tú llegas y avanzas el minuto, si llegáis al 60, él se hace 0. Por lo tanto, no puede ser después de esto, porque vais a encontrar un 0. ¿Sí? Si tú avanzaste un minuto, el comportamiento del minuto es cuando se llega a 60, se vuelve 0. ¿Sí? ¿Eso está representado? Hagámoslo. Vamos acá al minuto. Vamos a decir lo siguiente. Después de avanzar el minuto, vamos a preguntar if minuto igual 60,
No, mañana vamos a ver los if, pero más avanzados por si acá. Más pro. Estos son los básicos. Si el minuto es 60, ¿qué es lo que va a hacer minuto? Minuto igual a 0. ¿En el hora? No. Porque ahí no está avanzando. Está asignando un valor directamente. Bien. Entonces aquí, en este momento, si el minuto se convirtió en 60, significa que tiene que volver a 0. Y eso es algo que ustedes observan en los relojes. Bien. Ahora, eso que está allí me refleja algo. Yo puedo, de dos maneras, cambiar la hora. Lo puedo hacer antes de que ocurra esto y lo puedo hacer después de que ocurra esto. ¿Ven? Si yo lo veo antes, tengo que verlo con un minuto 59. Si yo lo veo después, tiene que ser con un minuto 0. Ese es mi indicio para decir cambia la hora. ¿Sí? ¿Cuál eligen? ¿Antes o después? Después. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En reloj, después de avanzar el minuto, vamos a preguntar if visor minuto, y fíjense, el visor minuto me tiene que entregar cuál es su minuto. ¿Con qué método lo puedo hacer? Get. Ese es uno de ellos. O puedo crearme uno propio. Yo en este caso voy a ocupar el get directo. Miren, punto. Le voy a decir get minuto. Esto es igual a 0. ¿Qué estoy diciendo ahí? El objeto minuto me pasó el minuto. Y lo vi si es que era igual a 0. Si después de avanzar esto quedó en 0, significa que avanzó una hora. ¿Sí? Por lo tanto, en ese momento yo tengo que hacer esto. Visor hora, punto, avanzar hora. Solamente en ese momento, que es cuando ocurre el cambio de hora. ¿Dónde te perdiste? Vamos de nuevo. El comportamiento del visor minuto es desde 0 a 60 y si se vuelve 60 se vuelve 0. ¿Sí? Él va avanzando. Entonces, si tú llegaste a avanzar un minuto y se convirtió en 0, es un indicio que cambió la hora. ¿Sí? Si tú solamente te dedicaras a observar dentro de un reloj, cambia lo otro, ¿no es cierto? Eso tenemos que reflejar. Entonces, ¿cuál es la condición? Si el minuto es 0, entonces avanza la hora. Entonces aquí es if visor minuto punto get minuto igual 0, entonces visor hora punto avanzar hora. Y ahora fíjense, este método no existe, pero sin embargo nuestra lógica aplicada en términos de colaboración de objetos, aquí están colaborando. ¿Quién está colaborando? El 10 minutos con el avanzar hora. Dentro del avanzar minuto. Ahí se están orquestando, están dos objetos distintos interactuando entre ellos. ¿Ya? Entonces aquí, creamos este avanzar hora. Vámonos a la ampolletita. Le apretamos clic en Create Method, avanzar hora. Y luego vamos a visor hora. Y aquí, exactamente. Ahora que tenemos el visor hora, colocamos acá hora más, pero
la hora también tiene sus restricciones. ¿Cuándo la hora se vuelve cero? Este visor de hora no tiene periodo. Si tuviéramos periodo tendría cada 12 horas. Después el ejercicio que voy a hacer es que hagan con periodo. AMP. En este momento no tenemos. Tenemos solamente un visor que llega hasta 24. Entonces si la hora al avanzar lo dio 24, entonces hora se tiene que volver 0. Entonces, if hora igual 24, entonces lo que vamos a hacer es hora igual 0. Entonces ahí ¿qué es lo que tenemos? El comportamiento de la hora. Nosotros avanzamos el minuto, avanzamos, llega un momento en que avanza la hora. Pero si la hora justo es el momento en donde tiene que avanzar de nuevo, que es la hora 24, entonces se vuelve 0. Reloj. Ahí está. Y aquí lo voy a tener.